Este video va de qué piensa Jake Paul sobre los salarios del UFC, cuánto debería ser el salario mínimo, de cuáles son sus argumentos y de algunas realidades que deben vivir los peleadores del UFC. Soy José y esto es Fans Combat. Jake Paul ha tenido un ascenso tan meteórico como peculiar en el mundo de los deportes de combate. De youtuber a boxeador, de boxeador a promotor y de promotor a empresario. El oriundo de Cleveland se ha convertido en una verdadera referencia dentro de lo que son las exhibiciones de boxeo, una clase de espectáculos que se encuentra en pleno auge para algunos. Para nadie es un secreto que parte de su popularidad se ha construido a partir de confrontar al presidente de UFC Dana White y sus supuestas intenciones de cambiar las reglas del juego, inclinando la balanza del lado de los peleadores. ¡Ay, el amor! Hablando de uno de los temas más espinosos que ha venido sacudiendo al UFC, como lo es la puja por los salarios, el menor de los hermanos Paul ha contestado cuánto cree que debería ganar como mínimo un profesional de las MMA que compite dentro del UFC. Para el influencer se debería pasar como mínimo de los $12.500 actuales a nada más y nada menos que a unos $50.000. ¿Cuáles son sus argumentos? Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Ahora sí viene lo chido. En palabras del influencer, yo no siento odio por nadie. Por Dana White tampoco. Solo quiero que sea más justo y que le pague mejor a sus atletas. Todos sabemos que ahora mismo la compañía gana miles de millones de dólares al año. Pero en cambio, los peleadores solo obtienen el 15% de eso. De ahí es de donde realmente deriva todo, de la necesidad de que los atletas accedan a un salario mejor y más beneficios. Obviamente, todo esto nos ha llevado a meternos en una discusión bastante turbia. Ya sabes, él, Dana White, ha dicho que uso esteroides, que mis peleas están arregladas, y entonces ahí es cuando yo le digo que es calvo y feo, dice el influencer entre risas. Pero hablando en serio, yo creo que los reclamos son justos. El sueldo básico que está ganando un peleador de UFC en la actualidad es de $12.500. Yo creo que debería ser por lo menos de $50.000. Si ganaran $50.000, eso modificaría sus vidas. No tendrían que trabajar en otros lugares. Podrían pagar las tarifas del gimnasio, podrían pagar la comida adecuada. En este momento están trabajando en otras cosas porque apenas sobreviven. Si el salario mínimo del peleador más bajo en el escalafón ascendiera a $50.000, solo le costaría al UFC $20 millones por año. Pero al parecer prefieren que ese dinero vaya a otros bolsillos, mientras a su vez embolsan $3.000 millones en ganancias anuales. Eso no me lo esperaba. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Jake Paul? ¿Tiene razón sobre el aumento que deberían tener los peleadores del UFC? ¿Está interesado realmente por los peleadores o solo está explotando una oportunidad de hacer publicidad gratis? Dejen sus comentarios. Es cierto que si tenemos en cuenta factores básicos como el aumento de las ganancias que ha tenido el UFC desde la época post-pandemia, los nuevos acuerdos comerciales con marcas como Venum o Crypto y la creciente demanda televisiva, los atletas deberían haber gozado de un aumento hace rato. Esto sin contar que en Estados Unidos se está viviendo una de las peores inflaciones en mucho tiempo, que hace que el sueldo se devalúe de forma muy rápida. Es razonable afirmar que la escala salarial del UFC, que inicia en $12.500, parece haber quedado desfasada de la realidad, especialmente entre los peleadores que están en la parte más baja de esa escala. Entonces, quizás como dice Jake Paul, el problema de fondo tenga que ver en cómo se está distribuyendo la riqueza dentro de la promoción. Dicho esto, las reglas del libre mercado mandan y por ahora el negocio está creciendo gracias en parte a esas políticas de austeridad. Los peleadores cada vez tienen más espacios para entrenar, desarrollarse y mejorar como los UFC PI, y eso sale del presupuesto de la empresa.
Veremos entonces si hay algún punto de sintonía que conjugue un aumento razonable para los peleadores y una política estable financiera para la tranquilidad de los directivos e inversionistas. Repito, ¿qué piensan ustedes sobre las palabras de Jake Paul? ¿Tiene razón sobre el aumento que deberían tener los peleadores del UFC? ¿Está realmente interesado por los peleadores o solo está explotando una oportunidad de hacer publicidad gratis? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.